Si hay algo que constantemente nos desafía en la vida, es la adversidad. Todos, en algún punto del camino, enfrentamos circunstancias que nos sacuden, pérdidas profundas, traiciones inesperadas, fracasos dolorosos o temporadas de total incertidumbre. Y es en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, que surge la gran pregunta: ¿cómo continuar? Muchas personas buscan respuestas en la motivación personal, en técnicas de superación o en consejos emocionales. Y no está mal, todo eso puede aportar. Pero hay algo que va más allá, una fuente de poder interior que no solo te impulsa a seguir, sino que transforma tu interior: la fe en Dios. Creer en Dios no se limita a aceptar que existe un ser supremo, ni se reduce a asistir a servicios religiosos o a leer pasajes bíblicos de vez en cuando. La fe genuina es una convicción tan profunda que reconfigura tu manera de pensar, de hablar, de actuar y de enfrentar cada situación. Es esa fuerza que te permite avanzar cuando todo alrededor se derrumba. Es el ancla que te mantiene firme cuando el viento arrecia. Es la seguridad de que, aunque no entiendas el porqué, sabes que Dios tiene un propósito. Porque seamos sinceros, vivir no es sencillo. El propio Jesús lo advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Notas el detalle? No dijo, tal vez enfrentarán dificultades, sino que fue claro, tendréis, y al mismo tiempo aseguró que si confiamos en Él, también venceremos. Antes de iniciar esta plegaria tan especial, quiero invitarte a que dejes en los comentarios una afirmación de fe. Dios es mi fortaleza. Esta frase, aunque sencilla, es una declaración poderosa que refleja tu disposición para abrir el alma a este momento de entrega espiritual y de acercamiento profundo con el Creador. Te animo también a expresar tu apoyo dándole me gusta a este video. Aunque parezca un pequeño gesto, puede abrir una puerta de luz para muchas personas que hoy necesitan esperanza, una palabra de aliento, una señal del cielo o simplemente un recordatorio de que no están solos. Y si es tu primera vez en este espacio, te doy una cálida bienvenida. Me llena de gozo saber que estás aquí. Te invito a suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ninguna de las oraciones y mensajes llenos de esperanza que compartimos con entrega y amor. Quiero también motivarte a vivir tu fe de manera activa. Comparte este mensaje con quienes forman parte de tu vida. Ayúdanos a extender este mensaje de consuelo y renovación. Sé parte de esta comunidad de intercesión que camina unida bajo la convicción de que Dios restaura lo que parece perdido. Te animo a permanecer conmigo hasta el final de este tiempo de comunión, porque compartiré contigo una reflexión muy especial que ha dejado una huella profunda en mi vida. Es una verdad que puede transformar la tristeza en alegría y llenar de luz los rincones del alma que se sienten apagados. Abre tu corazón. Permite que la voz del cielo te envuelva con su ternura. Prepárate para recibir cada palabra que el Señor tiene preparada para ti en esta jornada. Que este instante sea un refugio de paz para tu espíritu. Primera parte. La fe en Dios como base de una mente resiliente. Todos, sin excepción, atravesamos etapas complicadas. No importa cuán capacitado estés, cuántos recursos tengas o cuán fuerte seas físicamente, llegará un momento en el que algo te sacudirá. Una enfermedad, una pérdida dolorosa, una ruptura inesperada o una crisis económica. Y es ahí cuando muchos colapsan, porque no tienen una base sólida que les permita resistir. Jesús explicó esto con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Habló sobre dos personas que edificaron sus casas, una sobre roca y otra sobre arena. Ambas fueron golpeadas por tormentas, pero solo una permaneció firme. ¿La diferencia? El cimiento. Quien escucha la palabra y la pone en práctica edifica sobre roca. En cambio,
Quien la oye pero no la aplica, levanta su vida sobre tierra inestable. Observa que Jesús no dijo que quien construye sobre la roca no tendrá tormentas. Dijo que aunque lleguen, esa casa no caerá. Es decir, tener fe en Dios no te exime del dolor, pero te da la capacidad de resistirlo sin derrumbarte. Y eso es lo que marca la diferencia. Piénsalo un momento. Muchas personas anclan su estabilidad emocional en cosas pasajeras, en su cuenta bancaria, en logros personales, en el afecto de otros, en situaciones momentáneas. Pero cuando todo eso cambia, se desploman, porque su bienestar dependía de lo externo. En cambio, quien tiene su confianza en Dios puede perderlo todo y seguir de pie. Puede atravesar momentos duros y no perder la calma. Puede estar en medio del caos y aún así experimentar paz. Porque su fuerza no viene de lo que tiene, sino de aquel en quien cree. Mira el ejemplo de Job. Perdió sus bienes, su familia, su salud. Sin embargo, en su momento más crítico, pudo declarar: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea su nombre. Imagínate tener una fe tan firme que incluso cuando todo se desmorona, sigas adorando. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Dicen confiar en Dios, pero solo mientras todo va bien. Cuando llega la prueba, comienzan a quejarse, a dudar, a cuestionarlo todo. Y es porque nunca cimentaron su vida sobre la roca firme que es Dios. Por eso, si quieres tener una mente fortalecida, tu fundamento debe ser Dios, no tus emociones, no lo que los demás dicen, no lo que posees o logras. Cuando edificas sobre su palabra, ni la peor tormenta podrá derribarte. Segunda parte. La fe te forma una mentalidad vencedora. Aquí encontramos otro punto donde muchas personas flaquean. No es que no crean en Dios o que no oren de vez en cuando. El problema está en su forma de pensar. Siguen atrapados en una mentalidad derrotada. Aunque dicen tener fe, viven llenos de dudas, temores e inseguridades. Se preguntan constantemente: ¿y si fracaso? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si Dios no responde? Esta forma de pensar debilita el alma, porque la verdadera fe no se enfoca en los «y sí», sino en el «aunque no vea resultados, confiaré. Aunque no entienda el proceso, seguiré adelante. Aunque el panorama parezca incierto, sé que Dios está trabajando». La fe te otorga una forma de ver la vida diferente. Te ayuda a interpretar las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. En lugar de ver problemas, ves propósitos. En lugar de rendirte, te levantas. En lugar de quedarte atrapado en la tristeza, avanzas con esperanza. Una mente renovada por la fe ya no vive esclava del miedo. No depende de lo visible para mantenerse firme. Y aquí está el gran secreto. Quienes verdaderamente confían en Dios no se rinden, no porque sean más fuertes que los demás, sino porque su fuerza viene de lo alto, porque saben que su historia no termina con la prueba, sino con la victoria. Hay momentos en los que, si somos honestos, nuestra mente está saturada de incertidumbres, y cuando eso sucede, es señal de que nuestra fe no está actuando como debería. Observa lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿Notas algo importante aquí? El texto no dice que Dios realizará un cambio en tu vida sin que tú participes. Indica que la transformación inicia en tu forma de pensar. Es decir, la fe no consiste solamente en creer que Dios existe, sino en adoptar una mentalidad que refleje una verdadera confianza en Él. El problema es que muchos creyentes siguen atrapados en una mentalidad limitada, como si aún fueran esclavos, cuando en realidad ya han sido adoptados como hijos de Dios. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel?
Dios los sacó de Egipto con maravillas impresionantes. El mar se dividió ante sus ojos, comieron pan enviado desde el cielo, fueron guiados por una columna de nube. Sin embargo, al enfrentar nuevos desafíos, empezaron a protestar, a desconfiar, a decir que era mejor regresar a Egipto. Esa actitud refleja lo que muchas personas hacen hoy. Dios ya los ha salvado, los ha sostenido, les ha mostrado su fidelidad, pero cuando una nueva dificultad aparece, vuelven a pensamientos derrotistas. No puedo, esto no tiene solución, voy a fracasar. El problema es que aún no han transformado su mente. Aunque han sido liberados, siguen pensando como si fueran prisioneros, cuando en realidad fueron llamados a ser conquistadores. Si anhelas tener una mente sólida, necesitas comenzar por modificar tu forma de pensar. La fe debe impulsarte a mirar la vida con una perspectiva renovada, no con una actitud de ver qué pasa, sino con la seguridad absoluta de que Dios está al mando. Porque si confías de verdad en Él, no puedes seguir reaccionando como alguien que no tiene esperanza. Recuerda a David cuando se enfrentó al gigante. No dijo, espero que Dios me ayude. Al contrario, afirmó con firmeza, el Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. ¿Notas la diferencia? Él no estaba esperando a ver si Dios actuaba. Estaba convencido de que ya tenía el respaldo divino. Eso es tener fe. No es solo pedir, es caminar con la convicción de que Dios está presente. Y cuando desarrollas esa mentalidad, ningún obstáculo tiene poder para quebrarte, porque sabes que no estás solo. Por eso, el segundo principio para tener una mente firme es este: renueva tu manera de pensar. Deja atrás los pensamientos de fracaso y comienza a verte como Dios te ve. No importa lo que se cruce en tu camino, recuerda siempre que el mismo Dios que venció la muerte camina a tu lado. Tercer punto: la fe derrota al temor y a la angustia. Uno de los mayores enemigos de una mente fortalecida es el miedo. Este sentimiento te inmoviliza, te hace titubear, te llena de incertidumbre y, peor aún, te aleja de los planes que Dios ha diseñado para ti. La verdad es que todos, en algún instante, experimentamos miedo. No importa cuán valientes seamos, siempre surgirán situaciones que nos provoquen dudas. El problema no está en sentir miedo, sino en permitir que ese temor dicte tus decisiones. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades por temor? ¿En cuántas ocasiones decidiste no avanzar porque creíste que no lo lograrías? ¿Cuántas veces has limitado lo que Dios puede hacer en tu vida, simplemente porque las circunstancias parecían imposibles? Ahí es donde entra la fe. Tener fe no significa que nunca vas a tener miedo, sino que no dejarás que ese miedo tome las riendas de tu vida. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, nos ofrece una declaración poderosa. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo captas? El miedo no proviene de Dios. Él no nos diseñó para vivir atrapados por el temor. Lo que sí nos ha dado es fortaleza, amor y autocontrol. Cuando vives con fe verdadera, el miedo pierde su influencia sobre ti, porque sabes que no enfrentas los desafíos en tus propias fuerzas, sino con la compañía y el respaldo del Creador. Observa el episodio de Pedro caminando sobre las aguas. Jesús lo invitó a acercarse, y mientras Pedro mantenía la vista en él, todo marchaba bien. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Eso nos sucede a todos. Mientras mantenemos la mirada puesta en Dios, avanzamos con firmeza. Pero si nos distraemos con las tormentas de la vida, comenzamos a decaer. Una mente fuerte no es aquella que nunca experimenta temor, sino aquella que sabe cómo reaccionar cuando el miedo aparece. Y la respuesta es simple: enfócate en Dios. Cuando la ansiedad te oprima, cuando sientas que no puedes, cuando el temor quiera detenerte, recuerda esto:
No fuiste creado con un espíritu de cobardía. No permitas que el enemigo te haga creer que eres incapaz, insuficiente o que no hay solución. Si Dios está contigo, el miedo es una mentira. Así que la tercera clave para desarrollar fortaleza mental es esta: no le entregues el control de tu vida al temor. Llénate de confianza en Dios, mantén tu atención en Él y sigue avanzando. El miedo solo tiene poder si tú se lo permites. Cuarto principio: la fe convierte la ansiedad en tranquilidad y firmeza. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tener fe es sinónimo de estar siempre en calma, sin preocupaciones ni sobresaltos. Pero no es así. La fe no es un hechizo mágico que elimina cada dificultad. Es una decisión que tomas todos los días, una práctica constante de confiar en Dios, incluso cuando las cosas no tienen sentido. La ansiedad nace cuando enfocamos más nuestra mente en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que ocurre cuando miramos el futuro con temor en lugar de esperanza. Es el resultado de poner atención en lo que puede salir mal, en lugar de recordar las innumerables veces en que Dios ha sido fiel contigo. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, encontramos una poderosa promesa. No se angustien por nada, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en oración, con ruego y agradecimiento. Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la paz no llega por sí sola. Se manifiesta cuando decides confiar, cuando oras, cuando agradeces, aún sin ver la solución. Es entonces cuando la paz de Dios, que sobrepasa cualquier lógica humana, protege tu corazón y tu mente. Es importante entender algo fundamental. La Biblia nunca promete una vida sin tropiezos, ni garantiza un camino libre de dificultades. Lo que realmente afirma es que, cuando entregas tus inquietudes a Dios y dejas de llevar ese peso solo, cuando decides confiar en Él en lugar de apoyarte en tus propias fuerzas, entonces experimentarás una paz que no depende de las circunstancias. Esa tranquilidad divina protegerá tu corazón y tus pensamientos, y es justo ahí donde muchas personas se confunden. La serenidad verdadera no nace de una existencia sin conflictos, sino de la certeza de que el Señor tiene el timón de tu vida. Haz una pausa y reflexiona. Si tuvieras la plena seguridad de que Dios ya resolvió aquello que tanto te inquieta, ¿seguirías angustiado? ¿Te dejarías dominar por el miedo? Claro que no. Porque la calma genuina no nace de ver el desenlace, sino de creer con firmeza que ya hay una respuesta divina en camino. Recordemos aquel momento en que Jesús iba en la barca con sus discípulos. De repente, una tormenta violenta los sorprendió. Ellos entraron en pánico, creyeron que no saldrían vivos mientras Jesús dormía. Esa escena revela dos formas de pensar muy distintas. Los discípulos enfocaban su mirada en el peligro y daban por perdida la situación. Jesús, en cambio, descansaba en la confianza absoluta de que su Padre Celestial tenía el control total. Esa es la gran diferencia. Muchos viven con la mentalidad de los discípulos. Al primer problema se desesperan, sienten que todo está fuera de control, olvidan que no están solos. Pero una mente fortalecida por la fe responde distinto. No niega la existencia de la tormenta, simplemente elige recordar quién está presente en medio de ella. Por supuesto, esto no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de tomar una decisión una sola vez y jamás volver a sentir ansiedad. Es una lucha constante. Es una batalla que se libra en el pensamiento todos los días. Pero hay un principio transformador. Cada vez que la angustia quiera entrar a tu vida, deja que la fe sea quien abra la puerta. Cuando el temor intente paralizarte o la incertidumbre se apodere de ti, debes entrenar tu mente para traer a la memoria lo que Dios ha prometido. Habla con tu alma. Eso hacía David en sus momentos más oscuros.
A menudo se dirigía a sí mismo, recordándole a su corazón quién era Dios, repitiéndose: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú también puedes hacerlo. Cuando el temor quiera tomar el control, declara con convicción: no estoy solo, el Señor me acompaña, Él ha sido fiel antes y no me dejará ahora. No permitiré que la ansiedad gobierne mi existencia, porque mi esperanza está firme en Dios. Al hacer esto, al perseverar en esta práctica, al rendirte en oración y confiar, verás cómo la ansiedad empieza a perder fuerza. Por eso, el cuarto principio para fortalecer tu mente con la fe es este: aprende a reemplazar la angustia por la paz. No porque todo se haya resuelto, sino porque confías en aquel que ya tiene la victoria en sus manos. Parte C. La fe te da fuerza para seguir cuando todo parece perdido. Aquí es donde se marca la diferencia entre los que realmente creen y los que solo lo dicen con los labios. Tener fe cuando todo va bien es sencillo. Es fácil confiar cuando la vida fluye sin tropiezos, cuando no hay complicaciones, pero la verdadera fe se revela en las temporadas difíciles, cuando parece que todo se desmorona. No importa cuánto ores o cuán profundo sea tu amor por Dios, tarde o temprano pasarás por momentos duros, por pruebas que desafiarán tus convicciones. Y ahí se nota quién tiene raíces firmes en la fe. La persona sin confianza en Dios tiende a rendirse, pero quien se mantiene creyendo, aun cuando las circunstancias son adversas, avanza con paso firme. Mira el ejemplo de José. Dios le había revelado un propósito grandioso, le había mostrado sueños extraordinarios, pero antes de ver su cumplimiento, tuvo que vivir situaciones desgarradoras. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado por algo que no hizo. Humanamente tenía 1000 motivos para dudar, para llenarse de amargura, para creer que Dios lo había abandonado. Sin embargo, eligió confiar. José nunca se quejó, no se amargó ni se apartó. Se mantuvo firme, convencido de que el Señor no había terminado con él. Y en el momento perfecto, Dios lo exaltó, lo colocó en un lugar de influencia y cumplió cada promesa. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no resultan como esperabas? Si al menor tropiezo te derrumbas, si cada dificultad te hace tambalear, entonces necesitas fortalecer tu fe, porque una fe auténtica es la que te da energía para levantarte aún cuando todo alrededor parezca desfavorable. Santiago lo expresó con claridad: tengan por motivo de alegría cuando se encuentren en diversas dificultades, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. A simple vista puede parecer contradictorio alegrarse en medio de las luchas, pero en realidad las pruebas no llegan para destruirte, sino para desarrollarte. Son como un gimnasio espiritual. Cada reto, cada obstáculo, cada batalla interna es una oportunidad para crecer en madurez, para afinar tu carácter y para profundizar tu confianza en Dios. Piénsalo de esta forma: un cuerpo no se fortalece sin resistencia, un guerrero no se forma sin enfrentar peligros, y un creyente no se afianza sin atravesar momentos difíciles. Muchos anhelan tener una fe inquebrantable, pero no están dispuestos a atravesar el proceso que la forja. Y lo cierto es que esa clase de fe se edifica en la perseverancia, en los días donde todo en ti clama por rendirse, pero decides confiar una vez más. Por eso, el quinto principio para desarrollar una mente sólida mediante la fe es este: comienza a mirar las pruebas no como castigos, sino como lecciones, como semillas de crecimiento que darán fruto en su tiempo. En lugar de preguntarte por qué estás viviendo esa situación, empieza a decirte: ¿qué quiere mostrarme Dios a través de esto? Cuando logras comprender este principio, tu visión cambia. Ya no ves los problemas como señales de derrota,
sino como oportunidades para ser transformado. Y en lugar de debilitarte, cada dificultad te vuelve más fuerte, más sabio, más confiado en el Dios que no falla. Parte 6. La fe te guía a decidir con sabiduría en lugar de dejarte arrastrar por tus emociones. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos a diario es la toma de decisiones. Muchas personas caen en la trampa de vivir reaccionando, impulsadas por lo que sienten en un instante, sin detenerse a reflexionar con sensatez. Actúan con base en el miedo, la ira, la tristeza o la presión del momento, y terminan lamentando sus elecciones. Sin embargo, cuando tu vida está cimentada en la fe, aprendes a decidir con enfoque, propósito y dominio propio. La vida está llena de momentos en los que debemos elegir caminos. Algunas decisiones parecen triviales, otras son trascendentales. ¿Qué rumbo profesional seguir? ¿Es esta la persona adecuada para compartir la vida? ¿Debo aceptar esta oportunidad laboral? ¿Cómo responder ante un agravio? Y aquí es donde muchas veces fallamos. Cuando actuamos dominados por las emociones del momento, es muy probable que nuestras decisiones sean erradas. Las emociones son volubles. Lo que hoy te entusiasma, mañana puede dejar de tener sentido. Puedes estar furioso en un instante y decir palabras que después duelan. Puedes sentir ansiedad y actuar con prisa, sin pensar en las consecuencias que arrastrarán años. Por eso Dios nos invita a vivir por fe, no por lo que percibimos con nuestros sentidos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, está escrito: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué implica esto? Que nuestras decisiones no deben apoyarse solamente en lo que experimentamos emocionalmente o en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que el Señor ha establecido como verdad y dirección. Piensa en los grandes personajes bíblicos. ¿Qué habría ocurrido si hubieran seguido únicamente lo que sentían? Moisés, al recibir su llamado, se sintió débil e incapaz. Si se hubiese dejado dominar por ese temor, nunca habría conducido a su pueblo fuera de la esclavitud. David, al enfrentarse a Goliat, pudo haber sucumbido a la inseguridad, pero optó por avanzar confiando en Dios. No actuaron con base en sus emociones, sino en la confianza en el Señor. Esa fue la clave de su victoria. Es importante comprender que tener fe no significa reprimir nuestras emociones o fingir que no existen. Las emociones tienen su lugar, pero no deben controlar nuestra vida. La fe nos enseña a poner a las emociones en el asiento del copiloto, no al mando del volante. Cuando decides desde la fe, te haces preguntas que te alinean con la voluntad divina. ¿Estoy actuando desde la confianza en Dios o desde el temor? ¿Estoy respondiendo con sabiduría o movido por la rabia? ¿Elijo este camino por comodidad o porque es lo que el Señor me pide? Este filtro espiritual transforma tu forma de vivir. Dejas de responder de forma impulsiva. Ya no vives saltando de error en error, ni cargando con el peso de decisiones precipitadas. En su lugar, caminas con calma, con seguridad y propósito. El libro de Proverbios, capítulo 3, nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Para desarrollar una mente firme, necesitas aprender a confiar en el Señor más que en tus emociones momentáneas. Aprende a esperar, a buscar su guía, a no dejarte llevar por la urgencia aparente. Entonces, la sexta enseñanza clave para fortalecer tu mente a través de la fe es esta: elige actuar desde la confianza en Dios, no desde tus emociones pasajeras. Cuando tus decisiones se basan en la dirección divina, avanzas sin temor, con la certeza de estar siguiendo el rumbo correcto. Parte 7. La fe cultiva paciencia y te ayuda a confiar en el tiempo de Dios. Hay un área donde la mayoría tropieza: la espera. En un mundo que valora lo instantáneo, la paciencia parece una virtud olvidada.
Queremos respuestas al instante, soluciones rápidas, bendiciones inmediatas. Pretendemos que el cielo opere conforme a nuestros plazos, nuestras metas, nuestros deseos, pero la fe no se rige por esos tiempos humanos. Creer implica esperar con confianza, incluso cuando no vemos nada sucediendo. Es aprender a confiar en que Dios está actuando, aunque no lo comprendamos. Estamos rodeados por una cultura que promueve la inmediatez. Queremos comida rápida, logros sin esfuerzo, cambios sin demora. Y cuando las cosas no suceden en el marco temporal que esperábamos, nos inquietamos. Aparece la duda, la ansiedad se instala. Comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero el Señor no se ajusta a nuestros relojes. Él opera según su propia agenda y su calendario es perfecto. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, lo deja claro. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice que todo sucederá cuando lo deseemos, sino cuando sea el momento indicado. Aquí es donde la fe juega un papel fundamental. La verdadera fe te permite avanzar sin perder la calma, confiar sin desesperarte, mantener la esperanza aunque no veas ningún cambio externo. Es precisamente en la espera donde se pone a prueba lo profundo de tu confianza en Dios. Pensemos en Abraham. El Señor le prometió que sería el padre de una multitud, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Tuvieron que pasar 25 años antes de ver el inicio del cumplimiento. ¿Puedes imaginarte esperando un cuarto de siglo por algo que Dios te ha prometido? Hoy, si pedimos algo en oración y no vemos resultados en 2 semanas, ya creemos que no fuimos escuchados. Abraham perseveró. Aunque pasaban los años y no veía resultados, se mantuvo firme en la fe. Y al final, la promesa se concretó. Su ejemplo nos muestra que la paciencia es una de las más grandes manifestaciones de la fe, porque creer cuando todo va bien es sencillo. La prueba verdadera aparece cuando los días se vuelven largos, cuando los meses se acumulan y los años transcurren sin respuesta aparente. Muchos no logran superar esa prueba. En su impaciencia, buscan caminos alternativos, intentan forzar lo que debería esperar. Toman decisiones fuera del tiempo de Dios. Recordemos a Saúl. Antes de una batalla, debía esperar al profeta Samuel para hacer el sacrificio. Pero al ver que Samuel no llegaba, se dejó llevar por la presión del pueblo y actuó por cuenta propia. Esa impaciencia le costó el trono. Y es algo que aún hoy sucede. Sabemos que debemos esperar, pero actuamos antes del tiempo correcto, y las consecuencias no tardan en llegar. Si deseas tener una mente firme y fortalecida por la fe, necesitas desarrollar la capacidad de confiar en el cronograma divino. No se trata de quedarte inactivo, sino de moverte al ritmo del Señor, sin adelantar los pasos, sin tomar decisiones desesperadas. La paciencia alimentada por la fe no es resignación, es esperanza activa. Es saber que aunque no veas todavía el fruto, la semilla está germinando. Es la certeza de que Dios no se tarda, ni llega antes ni después, sino en el instante justo. Así que la séptima clave para fortalecer tu mente por medio de la fe es esta: confía en el tiempo perfecto de Dios, aunque tu calendario interno te grite lo contrario, porque quien espera en el Señor nunca queda avergonzado, y su recompensa siempre llega en el momento más adecuado. El capítulo 40 de Isaías nos recuerda una promesa poderosa: pero los que confían en el Señor renovarán su energía, desplegarán alas como las de un águila, correrán sin agotarse y caminarán sin desmayar. Esta declaración no invita a la pasividad, sino a una espera activa y valiente. Confiar en el Señor no es quedarse inmóvil esperando señales, es continuar con determinación, creyendo que el Creador ya está obrando, incluso si nuestros ojos aún no lo perciben. Por eso, la séptima clave para robustecer tu mente mediante la fe es esta:
Aprende a descansar en los tiempos divinos. No te impacientes. Evita los atajos y no permitas que la inquietud robe tu serenidad. Cuando dejas tu confianza en el ritmo de Dios, puedes vivir en calma, seguro de que lo que Él ha prometido, sin duda, se cumplirá. La fe, además, te otorga una identidad firme y te libera del peso de las opiniones externas. Este es un punto donde muchas personas tropiezan. Viven angustiadas por lo que otros piensan, deseando aprobación, intentando encajar en moldes ajenos, anhelando ser aceptadas por quienes ni siquiera conocen su verdadero ser. Cuando defines tu valor según lo que otros opinan, quedas a merced de sus reacciones. Te sientes animado si te aplauden, pero te desmoronas si te señalan o critican. En cambio, si tu identidad está firmemente cimentada en Dios, nada de eso te sacude. La fe te revela quién eres realmente. Y cuando conoces tu verdadera identidad en Cristo, las voces externas pierden su poder sobre ti. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a las personas? Si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay una verdad clave. No puedes vivir buscando la aprobación divina y al mismo tiempo la aceptación de todos los demás. Si tu propósito es quedar bien con todos, inevitablemente terminarás sacrificando tus convicciones, tus valores y tu llamado. Y hay algo que debes tener presente. Siempre habrá quienes hablen. Si haces algo bueno, algunos cuestionarán tus intenciones. Si fracasas, dirán que nunca debiste intentarlo. Si decides seguir a Dios, unos te llamarán extremista. Si flaqueas, otros te acusarán de debilidad. Nunca lograrás complacer a todos, pero sí puedes agradar a quien verdaderamente importa, al Señor. Cuando tu confianza está en lo que Dios afirma sobre ti, no necesitas el respaldo del mundo. Él ya declaró que eres su hijo, que fuiste formado con un propósito eterno y que su amor te respalda completamente. Observa a Jesús. Él conocía con claridad su identidad. Nunca buscó agradar a las multitudes, ni alteró su mensaje para ganarse simpatías. No se dejó intimidar por las críticas, ni se desvió cuando fue rechazado o calumniado. Su seguridad no provenía de lo que decían de él, sino de lo que el Padre afirmaba sobre su vida. Eso es exactamente lo que tú necesitas adoptar si deseas fortalecer tu interior con fe verdadera. Debes dejar de vivir dependiendo de la validación ajena. No puedes permitir que los juicios externos definan tu valía. No naciste para complacer a todos ni para cumplir expectativas humanas. Vivir buscando aceptación te convierte en prisionero de los halagos y del miedo al rechazo. Pero cuando decides vivir por fe, descubres que la única opinión que realmente cuenta es la de Dios. Y cuando caminas con esa certeza, avanzas con seguridad, sin temor al qué dirán, sin necesidad de encajar, sin cargar la presión de demostrar nada a nadie. Por eso, la octava clave para una mente fortalecida por la fe es esta. Deja de necesitar la aprobación de los demás y empieza a vivir conforme a lo que Dios declara de ti. Cuando das ese paso, experimentas una libertad increíble. Ya no te afectan las críticas, ya no te abruma la necesidad de agradar, ya no te paraliza la presión externa. Simplemente vives para Dios, y eso te da una confianza que ninguna circunstancia ni persona puede arrebatar. Pasando al siguiente punto, la fe también te infunde el coraje necesario para enfrentar lo que más temes. Aquí es donde muchos se estancan. Saben que tienen que avanzar, reconocen que hay sueños y misiones que Dios les ha entregado, pero el temor los frena. Temen fallar, temen lo desconocido, temen ser rechazados o creen no estar a la altura. Y así pasan los días, los meses y hasta los años, sin dar el paso que saben que deben dar, porque el miedo sigue dictando sus decisiones. Pero cuando caminas con fe,
El temor ya no dirige tu vida. No significa que el miedo desaparezca, sino que pierde su control sobre ti. Fíjate en lo que Dios le dijo a Josué cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés ya no estaba, y toda la carga había quedado sobre él. Humanamente hablando, tenía muchas razones para sentirse intimidado, pero Dios no le dio una palmadita en la espalda, ni le dijo que todo estaría bien sin esfuerzo. Le dio una orden firme: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1. Dios no le prometió un camino sin obstáculos. No le dijo que sería sencillo. Le aseguró su presencia, y eso era suficiente. El valor no es ausencia de temor, sino determinación de actuar aunque el miedo esté presente, sabiendo que no estás solo. Pensemos también en David frente a Goliat. El ejército entero de Israel estaba paralizado por el miedo. Nadie se atrevía a enfrentarse al gigante porque lo veían como invencible, pero David tenía una visión distinta. No enfocó su atención en la estatura del enemigo, sino en la grandeza del Dios al que servía. Esa perspectiva lo cambió todo. Cuando confías de verdad, dejas de ver los desafíos como montañas imposibles. Ya no te detienes a medir cuán complicado es el problema. Te concentras en cuán poderoso es aquel que va contigo. Aquí es donde radica la clave. El coraje no nace de confiar en ti mismo, sino de confiar en Dios. Si intentas vencer tus temores con tus propias fuerzas, eventualmente te agotarás. Pero si enfrentas cada situación con la certeza de que el Señor está a tu lado, el miedo pierde dominio sobre ti. Isaías capítulo 41 nos lo reafirma: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Esta es la fuerza que ofrece la fe. Una seguridad interior que no depende de las circunstancias. Una valentía que no se basa en ti, sino en la presencia fiel del Altísimo que camina a tu lado. Este pasaje no es simplemente una frase inspiradora para decorar tu día. Es una verdad poderosa. Si el Señor está a tu lado, no hay motivo para vivir bajo el dominio del temor. El verdadero conflicto surge cuando permitimos que el miedo tome el control y dicte nuestras decisiones. Muchos desean comenzar algo nuevo, pero el temor a fallar los inmoviliza. Quieren compartir el amor de Dios con alguien, pero el temor a no ser aceptados los detiene. Anhelan tomar decisiones trascendentales, pero el pánico a cometer errores los mantiene atrapados. Vivir bajo ese patrón convierte al miedo en el amo de tu voluntad. Por eso, la novena clave para fortalecer tu mente mediante la fe es esta: elige actuar con valentía, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque tu confianza está firme en que Dios va al frente abriendo camino. No esperes a que el temor se disipe para avanzar. El temor pierde fuerza cuando te atreves a dar un paso de obediencia confiada. Al adoptar este estilo de vida, descubrirás que muchas de las cosas que antes te asustaban no eran tan terribles como parecían. Parte 10. La fe te da calma en medio del desorden. Aquí es donde realmente se mide la fortaleza mental, no cuando todo marcha bien, sino en medio de las tormentas. Es sencillo mantener la serenidad cuando nada anda mal, cuando todo fluye y no hay sobresaltos. Pero ¿qué sucede cuando todo se desmorona? ¿Tu paz permanece o te invade la desesperación? Jesús lo expresó claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 14. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la ofrece el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Presta atención. Jesús no promete una vida sin pruebas. Lo que garantiza es que, aún en medio de la dificultad, podemos disfrutar de una paz que el mundo no entiende. Muchos creen que la tranquilidad llegará cuando los problemas desaparezcan. Piensan: estaré en paz cuando mejore mi economía,
cuando todo esté resuelto, cuando mi vida sea más estable, pero la paz que proviene del cielo no opera según esas reglas. Si tu serenidad depende de que todo esté en orden, jamás experimentarás una paz genuina. Siempre habrá algo incierto, siempre aparecerán obstáculos. La verdadera calma no nace de un entorno libre de conflictos, sino de la certeza de que Dios está contigo. Recordemos la historia de Daniel en la cueva de los leones. Cualquier persona en su lugar habría sentido pánico, rodeado de fieras hambrientas sin ninguna vía de escape. Sin embargo, Daniel no perdió el control, no gritó, no huyó, no entró en desesperación. ¿Por qué? Porque su fe no estaba anclada en la lógica humana, sino en la fidelidad de su Dios. Cuando caminas con fe, aprendes a encontrar descanso en el Señor, aun cuando no comprendes lo que está ocurriendo. Y esto es vital, porque la angustia y la tensión nacen cuando tratamos de manejar lo que escapa a nuestro poder. Nos preocupamos por el futuro, por lo que aún no sucede, por cómo se resolverán los problemas pendientes. En medio de ese afán, olvidamos que Dios ya tiene todo bajo su dominio. El capítulo 4 de Filipenses lo expresa así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, con gratitud. Y la paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la promesa: la paz divina protegerá tus emociones y tus pensamientos. No dice que los problemas desaparecerán de inmediato, ni asegura que no tendrás desafíos. Lo que afirma es que si decides confiar en Dios y le entregas tus cargas, Él te dará tranquilidad, aunque las dificultades aún estén presentes. Y aquí hay algo fundamental: esa paz que Dios da sobrepasa todo razonamiento humano, es decir, no tiene sentido desde la lógica. Es la calma que sientes cuando todos alrededor se angustian. Es esa serenidad que te permite dormir cuando otros no pueden cerrar los ojos. Es lo que te mantiene de pie mientras otros se desploman. Y esa paz solo puede venir de una fe firme. Muchos buscan serenidad en cosas pasajeras, en el dinero, en tener todo bajo control, en las relaciones humanas, en el éxito profesional. Pero todo eso puede desaparecer en un instante. La única paz que permanece inamovible es la que fluye de Dios. Por eso, la 10ª clave para fortalecer tu mente por medio de la fe es esta: aprende a descansar en el Señor y permite que su paz gobierne tus emociones. Cuando adoptas esta forma de vivir, enfrentas los días con otra perspectiva. Ya no te alteras por cualquier inconveniente. No te desgastas por lo que no está en tus manos. No permites que el estrés destruya tu bienestar. Simplemente confías en que Dios tiene todo bajo control y sigues avanzando. Parte 11. La fe te da fuerza para levantarte después de caer. Este es uno de los aspectos más profundos donde se manifiesta la fe genuina. Muchas personas se quedan atrapadas en sus fracasos. No es que les falte talento, no es que no hayan tenido oportunidades. El problema es que han caído, han cometido errores y piensan que todo se acabó para ellas. Tal vez hicieron elecciones equivocadas, tropezaron con el pecado, perdieron algo de gran valor y en su interior creen que ya no hay redención para ellos. Pero aquí es donde la fe se vuelve imprescindible. La fe no es solo para los tiempos en que todo va bien. La fe es para los momentos en los que todo parece estar perdido, para cuando sientes que ya no hay salida, para cuando crees que Dios no puede restaurarte. El libro de Proverbios, capítulo 24, lo dice con claridad: el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Los impíos, en cambio, se hunden en la desgracia. Mira con atención. No dice que el justo nunca se equivoca. Afirma que incluso cayendo repetidas veces, se levanta. Esto nos revela que aún los que buscan a Dios pueden tropezar, pueden cometer fallos, pueden experimentar derrotas. Pero hay una diferencia crucial. Quien tiene fe
no se queda tirado. Pensemos en Pedro. Él fue uno de los seguidores más cercanos a Jesús. Caminó con él, fue testigo de milagros impresionantes, escuchó sus enseñanzas directamente, pero cuando llegó la hora más crítica, negó al Señor en 3 ocasiones. Imagina por un momento cómo debió sentirse Pedro en ese instante. Tal vez pensó que lo había arruinado todo, que ya no había esperanza para él, que su llamado se había esfumado para siempre. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Por el contrario, tras haber resucitado, fue en su búsqueda, no para reprocharle, sino para restaurarlo. Le ofreció perdón, lo levantó y lo convirtió en una de las columnas fundamentales de la Iglesia. Así actúa la gracia de Dios. A veces tropezamos, a veces elegimos caminos que nos alejan de Él, pero eso no significa que el Señor haya terminado su obra en nosotros. El verdadero problema es que muchos permanecen atrapados en el remordimiento. En lugar de volverse hacia Dios y recibir su perdón, prefieren castigarse interiormente. Se repiten frases como: no merezco otra oportunidad, ya no hay esperanza para mí, Dios no puede usarme después de lo que hice. Pero tener fe no es solo creer que Dios existe, sino también confiar en lo que Él dice. Y si Él declara que ha perdonado tus faltas, que su misericordia es nueva cada día, entonces no hay razón para seguir cargando con esa condena. Observa las palabras del profeta Miqueas en el capítulo 7. No te regocijes, enemiga mía, aunque haya caído, volveré a levantarme. Aunque esté rodeado de oscuridad, el Señor será mi luz. Esa es la expresión de un corazón que confía, de alguien que sabe que su caída no define su destino. Por eso, la clave número 11 para fortalecer tu mente a través de la fe es esta: cada vez que tropieces, vuelve a ponerte en pie con la convicción de que el plan de Dios aún está en marcha para tu vida. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán profundo haya sido tu error, si te acercas a Dios con sinceridad, Él siempre estará dispuesto a renovarte, a limpiarte y a usarte para sus propósitos.